¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos al Faro Informativo. ¿Será una actitud retadora hacia la oposición venezolana y hacia el gobierno de los Estados Unidos la que tomó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al desbloquear descaradamente las cuentas de uno de los testaferros de Maduro? Sí, así como lo oyes. El gobierno mexicano ha hecho caso omiso a las advertencias hechas por organismos internacionales sobre la proveniencia ilícita de los fondos de uno de los aliados más buscados de Nicolás Maduro y decidió reactivarle el flujo de billetes a este delincuente. Aquí, curiosamente, nos preguntamos si la juntica que han tenido estos días el presidente mexicano y su invitado Evo Morales, expresidente de izquierda y amiguito del régimen dictador de Venezuela, tuvo algo que ver en la decisión. Y hablando de los sinvergüenzas corruptos del régimen, te adelantaremos algunos detalles sobre la investigación más alarmante de la historia, que trata del desfalco más grande en la historia del país. Te diremos de cuánto dinero estamos hablando y te daremos los nombres del dúo dinámico que está detrás de este impresionante robo a la nación. Todos los detalles de estas súper interesantes noticias los conocerás el día de hoy. Solo ponte comodito en tu asiento y busca un cafecito que de inmediato vamos a comenzar. Según nos enteramos en los titulares más importantes del día, México habría desbloqueado las cuentas del testaferro de Nicolás Maduro y al mismo tiempo permite que continúe el negocio ilícito del lavado de dinero en el marco de la importación de las cajas subsidiadas de alimentos CLAP. A pesar de conocer las sanciones internacionales y de estar al tanto de que el colombiano Alep Saab estaría vinculado en casos de corrupción y lavado de dinero con la tiranía de Venezuela, el gobierno de México ha preferido hacer caso omiso y permitir que se mantengan las redes ilícitas. Este martes 26 de noviembre, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela pidió a las fiscalías de México y Perú aportar toda la información a su alcance sobre el testaferro de Maduro, Alep Saab. También pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que explique por qué en ese país le fueron desbloqueadas las cuentas bancarias al colombiano acusado de hacerse una fortuna con la importación de alimentos en Venezuela. Este hecho nos genera gran preocupación, pues existen numerosos indicios de que estas cuentas están vinculadas a una gran trama de corrupción, dice la misiva de la Asamblea Nacional. En octubre de 2018, cuando el presidente de México era Peña Nieto, la Procuraduría General de ese país desmanteló una banda criminal de empresas asociadas al régimen de Nicolás Maduro y los CLAP que exportaban alimentos de baja calidad y con un 112% de sobreprecio a Venezuela. Las investigaciones indicaban que el régimen de Nicolás Maduro, que ha obligado al pueblo a comprar dichas cajas de alimento, ha robado a los ciudadanos, pues con el dinero del Estado compraba comida de mala calidad y la revendía con sobreprecio a la población más vulnerable. Una investigación de los portales Armando.info y Excelsior reveló que los colombianos Alep Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas han logrado sortear las sanciones internacionales mientras mantienen el negocio ilícito con los CLAP. Con nuevas marcas de alimentos mantienen el negocio tanto en México, Colombia y Venezuela. Explica la investigación que los productos de marca Renaciente, que ahora llegan a los hogares más pobres de Venezuela, de la mano del régimen de Nicolás Maduro, son empacados por la empresa 4PL Industrial SAS, de acuerdo con Armando.info, y se trata de una firma colombiana que conecta la red de Saab y Pulido con otros dos colombianos, como Carlos Lizcano Manrique y Jorge Andrés Saavedra Bedoya. Fuentes conocedoras del negocio aseguran que 4PL Industrial sigue a cargo de operaciones logísticas desde la zona franca del puerto de Cartagena en Colombia y hasta empaqueta algunos de los productos a granel que los empresarios colombianos compran en México, como las lentejas y frijoles negros de la marca Renaciente. Así lo señala el reportaje. Y hay que recordar que a inicios del mes de noviembre, la policía financiera italiana anunció la congelación de bienes por casi $7 millones entre un apartamento y cuentas bancarias en una investigación por posible lavado de dinero contra el propio Alep Saab, pero que también involucra a su esposa Camila Fabri y uno de sus hermanos, Luis Alberto Saab Morán, agregado a las sanciones del Departamento del Tesoro en septiembre pasado. En Venezuela, en cambio, el empresario no para de sumar piezas a su vasta red empresarial para sostener los millonarios negocios con la tiranía de Maduro. Otros sinvergüenzas cómplices del desfalco que le han hecho a las riquezas del país son unos hermanitos que acabaron con la estatal PDVSA.
Pero a diferencia de la sinvergüenzura de López Obrador, en este caso el gobierno de los Estados Unidos está investigando a los empresarios Luis Oberto e Ignacio Oberto por haber participado en la trama de corrupción que le costó a la nación unos 4.500 millones de dólares. Pero ¡qué barbaridad! La justicia estadounidense se acerca al último capítulo de las investigaciones sobre el lavado de dinero y la malversación de fondos más grande en la historia de Venezuela, protagonizada por el chavismo, la estatal petrolera PDVSA y funcionarios que recibieron sobornos millonarios. De acuerdo con el diario estadounidense El Nuevo Herald, surgieron a la luz nuevos nombres de empresarios amigos del chavismo que se lucraron con el dinero del Estado venezolano al punto de lograr la ruina de PDVSA. Esto luego de que la compañía estatal se convirtiera en la mayor lavadora de dinero en el país. El diario señaló que el Departamento de Estado investiga a los empresarios Luis Oberto e Ignacio Oberto por haber participado en la trama de corrupción que le costó a la nación unos 4.500 millones de dólares. Según las fuentes del Nuevo Herald, los hermanos Oberto son sospechosos de haber acumulado una inmensa fortuna a través de empresas fantasmas que otorgaban préstamos en bolívares a PDVSA a un tipo de cambio preferencial que a las pocas semanas eran pagados en dólares u otras monedas. Los Obertos, que estarían vinculados a los hijastros de Nicolás Maduro, presuntamente obtuvieron pagos por 600 millones de dólares de PDVSA por un préstamo en bolívares de unos 42 millones de dólares. Los préstamos fueron enviados a nombre de empresas fantasmas en Suiza. El presunto uso de esos fondos era no solo enriquecer a los hermanos, sino también para pagar sobornos a funcionarios gubernamentales que inicialmente aprobaron las operaciones, dijeron las fuentes. Y en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso, el periodista venezolano Nelson Bocaranda informó a través de su cuenta en Twitter que la justicia estadounidense ahora cuenta con nuevos delatores contra el chavismo y el lavado de dinero en PDVSA. Y aunque no ofreció nombres, Bocaranda señaló que habría sido detenido en Miami uno de los dos hermanos ligados a la corrupción con los dólares de PDVSA bajo la presidencia de Rafael Ramírez y con esquema del banquero Kroll, decidió cooperar, cantar con autoridades del Tesoro, señaló. Explica el Nuevo Herald que los hermanos Oberto contaron con la ayuda del banquero suizo Charles Henry de Beaumont, que trabajaba con el banco CBH Compagnie Bancaire Helvétique S.A. en Ginebra, donde los venezolanos mantenían sus cuentas. Las investigaciones señalan que el banco suizo se multiplicó por 8 desde el año 2006 debido a que los clientes venezolanos ganaron millones haciendo negocios con el régimen y utilizaron la entidad financiera para ocultar el dinero. Según el memorando del Departamento de Justicia del 13 de marzo de 2018, a la Autoridad Central de Suiza, de Beaumont orquestó la creación de varias compañías fantasmas para canalizar los dólares estadounidenses malversados de las cuentas de PDVSA a las cuentas de CBH preparadas por el banquero. De Beaumont tenía reputación de atraer a venezolanos adinerados que depositaban sus millones en CBH, Compagnie Bancaire Helvétique en Ginebra. El banquero presuntamente cobraba una comisión del 0.75% por cada transferencia de dinero de procedencia ilícita tanto dentro como fuera de Venezuela. Ganó alrededor de unos 22 millones de dólares en honorarios por recibir y transferir los fondos de PDVSA, según el memorando del Departamento de Justicia. Y hay que recordar que previamente Estados Unidos mantiene pesquisas que han involucrado al ex tesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, al magnate de televisión Raúl Gorrín y al acaudalado empresario Francisco Convic Curuzeaga, todos ellos hombres de confianza del fallecido presidente Hugo Chávez o de Maduro. El CBA se habría convertido en un refugio monetario de decenas de venezolanos involucrados en millonarios casos de corrupción. Tal es el caso del ex tesorero nacional venezolano Alejandro Andrade, quien se declaró culpable por aceptar más de $1.000 millones en sobornos, incluidos decenas de millones de fondos extraídos de una cuenta de CBH para comprar aviones privados y cubrir gastos relacionados con sus caballos, de acuerdo con una declaración de hechos adjunta a su acuerdo de culpabilidad. Lo mismo hizo Raúl Gorrín, uno de los testaferros de Nicolás Maduro, quien habría ocultado en Suiza $5.600 millones de la corrupción chavista. Las investigaciones señalan que Gorrín movió entre 2011 y 2013 no menos de $5.600 millones procedentes de caudales públicos de Venezuela.
Él y su socio Gustavo Perdomo eran los últimos beneficiarios de 10 cuentas en los bancos IFG Bank de Zurich y Compagnie Becar Helvétique de Ginebra, desde donde se recibieron y ordenaron cientos de transferencias millonarias. Otro empresario que había movido millones de dólares del chavismo a través del banco suizo es Danilo Díaz Granados. Memorias internas de la entidad suiza de banca privada CBA, datadas en 2011 y 2013, señalan que trabajó durante varios años en la intermediación con las autoridades venezolanas y varios bancos. Mientras tanto, te damos las gracias por seguirnos y te invitamos a que nos dejes tus comentarios al final del video, porque tu opinión es muy importante para nosotros. Nos vemos pronto. Chao, chao. Esto fue El Faro Informativo.